Cuando Imelda empezó a contar, vi que yo dije, bueno, pero ¿y por qué ella, por qué 51? Entonces yo mismo le dije, venga, présteme, no puede ser, pues 52. Yo de una dije, tenemos un empate. Cuando ella dijo 51 fue que yo le cogí las de ella delante de todos y empecé a contar una a una despacio, y ahí se ven, menos mal todo está en la cama, cuando yo digo, venga, pero esto no, y se la muestro a toda la gente. Aquí hay una que no está marcada. Pero a ver, senador Garcés, discúlpeme entonces para aclarar, ¿fueron 104 votos? 50 y 50. 104 tarjetas, dice el senador. Tarjeta. Sí, porque al final los tarjetones no marcados no son votos, porque se desechan. Sí, se desechan, no son votos. Dos votos en blanco, 2 votos sin marcar, ¿cierto? Eso. ¿Me equivoco yo si pienso que esos 2 en blanco, 2 sin marcar, son esta mañana los congresistas más buscados en Colombia? Los dos, no, yo creo que los 2 en blanco, los 2 marcados en blanco, porque los otros 2 no tienen nada que ver. Pueden ser lo que ustedes dicen, yo doy el beneficio de que se le puede pegarse porque no marcaron. Los más buscados son los 2 que marcaron en blanco, que sí están marcados. ¿Ustedes por qué en la comisión escrutadora, senador Garcés, no alertaron de ese voto que estaba pegado antes de filtrar los votos? Claro, porque es que ese yo no me doy cuenta, ¿no? Porque yo lo único que... Pero ¿cómo no se dan cuenta? No, yo no, lo que te digo que yo no me doy cuenta porque yo soy el que estoy recibiendo los votos de Dangond. Entonces yo no me doy cuenta, van pasando y vamos sacando. Entonces hay uno que está muy pegado y lo ponen a un lado. Ahí se ve, hoy se va la explicación. Pero yo me doy cuenta es cuando veo que hay un voto de más en el monto que estaba contando la senadora Imelda. Ahí fue que yo me doy cuenta y digo, miren, hay un voto que de pronto viene pegado que está totalmente sin marcar. Te estoy hablando de hoy, de lo que se va a presentar hoy, que ya son las cámaras, pues todo y paso a paso vimos cómo pasó cosa a cosa. Ahí sí ya nos damos cuenta que no es uno. Habiendo estado ahí en la comisión escrutadora, ¿su teoría hoy, esta mañana, es que fue trampa o fue error? No, yo pienso, pues mi teoría es que fue error, porque sí, primero que todo ese papel totalmente delgadito y se puede haber, pues es lo que pienso yo, hay las 2 teorías, yo tampoco puedo decir cuál. Yo doy el beneficio de que por qué iban a dañar la elección, pero bueno, además hay un empate. Usted da el beneficio de a quién se le ocurriría pensar que hay un congresista que quiera hacer trampa, ¿no? Eso sí. No, pues no es tanto eso, sino que pues lo que te dije, estaba tan pegado que yo pienso que puede ser que porque de pronto hubieran marcado 2 veces, yo digo, listo, van a hacer trampa. Bueno, para mí el resultado final fue importante porque quedó 50-50. Lo claro es que la votación y el Congreso hoy está dividido. Sí, 50-50 y 2 votos en blanco, que lo que ustedes dicen son los más buscados hoy. De acuerdo. En Colombia. Senador Garcés, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte en la votación de hoy. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Muy amable. Juan Carlos Garcés, de la comisión escrutadora. Esto es como en el gobierno Samper, ¿usted se acuerda? Esto fue miti lo de ayer en el Congreso de Colombia. 50-50. Tal cual, Néstor. Está madrugando a opinar sobre la elección del magistrado de la Corte Constitucional, el embajador Roy Barreras. ¿Qué dice? Le responde a la senadora Paloma Valencia, que ayer advertía que esta elección de la Corte es crucial. Decía Paloma Valencia, si perdemos, Petro tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Roy Barreras le responde diciendo, ay Paloma, los 3 ternados son conservadores. No eches cuentos alarmistas para asustar ingenuos. Oiga, Néstor, yo sé que todo el mundo en este país amaneció hoy con los pelos de punta por eso que pasó ayer, que es muy raro, y por mensajes como ese que está enviando la senadora Paloma Valencia. Yo, sin embargo, Néstor, le tengo que decir la verdad, es que en ese ambiente de preocupación y de nerviosismo total que hay, yo francamente creo que aquí no pasó nada. Es decir, yo creo que fue una circunstancia accidental, que lo que pasa es que ocurrió en una votación muy importante
importante, entonces eso tiene al mundo entero colgado esta mañana del techo, pero yo francamente aquí no veo ninguna razón para pensar que hubiera habido fraude ni ningún tipo de maniobra peligrosa. Además, yo tengo que coincidir en esto con el senador Roy Barreras. Tome a los dos candidatos, Claudia Dangond y Miguel Polo Rosero. He tenido la posibilidad de conocerlos personalmente a los dos y la verdad, Néstor, en particular con el doctor Miguel Polo Rosero, que es sobre quien hay las suspicacias de que es una especie de candidato del gobierno. A mí, en lo que lo conocí, jamás se me habría ocurrido verlo como una persona o socialista o petrista o de izquierda o nada por el estilo. De modo que yo creo, Néstor, ni es el que va a convertir a Colombia en Venezuela. Venezuela, algo así, o sea, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Es pura coincidencia. Es pura coincidencia que es el magistrado auxiliar de quien fue secretario jurídico de la Presidencia de la República, y es pura coincidencia y que el gobierno esté haciendo esa campaña pero además es que lleva años como magistrado auxiliar, y no solo del recién llegado magistrado Vladimir, que sí era secretario del presidente, y es absolutamente razonable pensar que Vladimir sea un magistrado muy cercano al gobierno porque viene a trabajar con el gobierno, pero el doctor Polo no, pues lleva ahí trabajando en la corte como muchos otros magistrados que hacen carrera en las cortes. Pero miren, esto sabe que sí es cierto. Luis Ernesto, te hago una pregunta puntual. Yo entiendo lo que están diciendo, me parece un buen argumento, pero entonces, ¿cómo se explica esta campaña voto a voto, cuerpo a cuerpo, llamada a llamada? Pues justamente porque polarizar la campaña, padre, porque es que polarizar la campaña es lo que hace que estemos 50-50, justamente. Si no hubieran creado esos relatos de que es que Polo es el magistrado que va a convertir a Colombia en Venezuela, como escuchamos a la senadora Paloma Valencia, pues seguramente... Este es solo un Polo, este es Miguel Efraín Polo. Polo de acuerdo, es el perdón, sí. Tiene razón, me excuso con el magistrado, qué vergüenza con ese magistrado, futuro magistrado. Y es... Si no hubieran polarizado, pues no estarían 50-50, seguramente estarían 60-40. Entonces, polarizar la campaña es conveniente para quien está defendiendo a la doctora Dangond y para quien está defendiendo al doctor Polo. Y al final no están escogiendo magistrado, un magistrado pro gobierno o uno antigobierno. Lo que están es escogiendo, midiéndose las fuerzas, quién tiene las mayorías hoy en el Senado, no solo para esto. Luis Ernesto, claro que hay uno más cercano. Claro que hay intereses. Claro, y por eso le están haciendo la campaña. Claro, pero no obviamente. Pero pretender que el doctor Polo es un empleado del gobierno, pues eso es faltar simplemente a la verdad. Pero ¿quién ha dicho aquí lo que está pasando es que el gobierno que es un empleado del gobierno? Se inclinó. Nadie ha dicho eso. El gobierno en su debido momento le va a recordar que fue quien lo impulsó y pedirá su apoyo a la Corte Constitucional. Mira, así funciona. Ricardo, tú mejor que nadie sabes que cuando llega un magistrado a la Corte Constitucional, los de la vista gorda, así funcionan las cosas. ¿Ustedes creen que cuando no hay llega un magistrado componente político en los fallos de los magistrados? Perdón. Hay un componente pues ideológico, por supuesto, y por eso es que estamos hablando si es un magistrado conservador o liberal, porque por supuesto sus doctrinas marcan la forma como vota y además como redacta las sentencias, o como se inclina en temas además muy polémicos, morales, como pueden ser el aborto y otros. Claro que la ideología de los magistrados importa, pero no es una lógica partidista de que es un empleado del gobierno, sino que este es un señor que lleva muchos años, aplica para el doctor Polo y para cualquiera. Yo no le he oído a nadie la versión de que es un empleado del gobierno. Sí sé que el gobierno está interesado y está moviendo la candidatura. Descaradamente, además. Senadora, no, descaradamente, ¿por qué? No, por ejemplo, desde los embajadores. María Consuelo, todos los gobiernos han hecho campaña. Y también, descaradamente. Y hasta los embajadores están participando en la campaña. Me llama la atención es una cosa, que el gobierno no lo quiera admitir. Digamos, que sea vergonzante el apoyo. ¿Por qué habría de ser vergonzante si es algo normal? Porque el ministro Cristo ayer salió a decirle a Mateo Piñeros que el gobierno no tenía candidato. Si lo tiene, pues no importa, de frente dígalo. ¿Por qué ese intento de ocultar lo que es evidente? 7:09 a.m. Senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, muy buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo especial para ti, todo el equipo de Blue y por supuesto todos los oyentes. Gracias, senadora. ¿Qué vivió usted ayer allí en la plenaria del Senado? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo primero quiero decir que en las cuentas se decía que la doctora Dangond estaba bastante holgada.
Lo primero que fue muy extraño fue el ambiente tan raro que había en el Congreso, donde yo pensé, wow, aquí evidentemente el gobierno ha estado trabajando todo este tema, porque había un ambiente muy caldeado, todo el mundo estaba como muy preocupado. Entonces, pues no se sabía realmente cómo iban a quedar los números, porque se hablaba de personas que habrían cambiado su voto. Entonces lo primero que vimos fue pues ese conteo que fue eterno, que yo hasta me reí y dije, esto está peor que en Venezuela, porque contaban y recontaban y volvían y contaban, y evidentemente apareció un voto de más. 50 votos por uno, 50 votos por otro, 2 votos en blanco y un voto no marcado, que era además adicional al voto que había aparecido. Entiendo además que esto tenía que ver con que lo habían contado en un principio por el candidato Polo, después alguien se dio cuenta que era no marcado, entonces pues hubo como mucho revuelo. Evidentemente esta es una elección muy importante, porque el gobierno, y es muy bien sabido en el Congreso, está buscando tener mayorías en la Corte. Se hablaría de la posibilidad de que avalen una constituyente, es una versión que no es de esta semana ni del anterior, sino de tiempo atrás. Entonces digamos que en el Congreso sí hay una preocupación genuina en torno a la idea del presidente Petro de tener senadora, una constituyente. Déjeme sobre eso hacerle una pregunta sobre el mensaje que le pone esta mañana Roy Barreras, que en algo tiene razón. El doctor Polo fue ternado en la misma terna, en el mismo grupo, con la doctora Dangond y con el doctor Tovar por el Consejo de Estado. Ese cuento de que es un comunista que va a llegar a servirle al gobierno, ¿no es un poquito exagerado? Yo no conozco al doctor Pablo, salvo las breves conversaciones que he tenido con él, pero yo no creo que estemos hablando de si es comunista o no. Es si va a votar a favor de una constituyente que proponga a Gustavo Petro. Y si uno es el candidato del gobierno, a mí se me ocurre pensar que sí. Pero usted me está sacando el fantasma de la constituyente y el gobierno no ha presentado ningún proyecto para sacar una constituyente. No, Néstor, porque la versión que yo he oído sobre el gobierno no es así. La versión que yo he oído es exactamente repetir la manera como se hizo la constituyente de la Constitución del 91, que fue un decreto de emergencia del presidente Virgilio Barco, quien tenía mayorías en la Corte Suprema, y en la Corte Suprema el decreto de emergencia pasó con la constituyente y avaló en contra, decía la Constitución, pero como era la Sala Constitucional y así lo dijo, pues la Asamblea Nacional Constituyente. La versión que yo he oído desde el principio sobre la intención constituyente del presidente es a través de un decreto de emergencia, que no solamente lo he oído yo, lo ha oído usted, lo dijo creo que el doctor Leiva, lo dijo, varios petristas lo han dicho. Lo que pasa es que eso fue hace unos años, entonces la gente de pronto no se acuerda, pero ellos hablaban de la necesidad de un decreto de emergencia y se hablaba de que el doctor Montealegre estaba considerando los caminos para el decreto de emergencia que avalaría la constituyente. ¿Cómo se logra el decreto de emergencia que avala una constituyente? Teniendo mayorías en la Corte Constitucional. ¿Cuántos son mayorías en la Corte Constitucional? 5. Hoy se habla de que el presidente tiene 2,5. Tiene 2 y una persona que le ha estado votando, digamos, la gran mayoría de las veces. Él va a elegir otro más, serían 4, y si elige el doctor Polo, estaríamos hablando de 5. Senadora Paloma Valencia, ¿no le convence a usted el argumento de que el doctor Miguel Efraín Polo ideológicamente se ubica en el sector conservador, que es el argumento de quienes defienden su candidatura? Que fue magistrado auxiliar de Rodrigo Guerrero, que era conservador, que fue magistrado auxiliar después de Alejandro Linares, sí, que estaba en el centro, y que ahora es magistrado auxiliar, claro, de Fernández, Vladimir Fernández, de izquierda, medio por accidente. El argumento del gobierno es que es una terna conservadora porque así lo decidió el Consejo de Estado. Ese argumento, ¿por qué no la convence? No, yo ideológicamente no conozco al doctor Polo y seguramente es así, pero mi pregunta, que tal vez se la podrían hacer a él, es si él votaría a favor de un decreto de emergencia de quien lo elige en el Congreso. Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sí me genera preocupación por Colombia, claro. Como están las cosas hoy, senadora Valencia, usted no quién quiere, ¿quién cree que va a ganar? Pues está tan difícil, pero yo esperaría que con la llegada
del senador Name, del senador de Luque, pues la doctora Dangond avance y pudiéramos ganar con ella. Yo no tengo nada contra el doctor Polo, no conozco su filiación política, pero yo no quiero que el gobierno elija 5 personas en la Corte. Me parece que es un peligro para la democracia colombiana. Vale, Paloma Valencia del Centro Democrático. Gracias, senadora Valencia, muy amable. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. La votación debe comenzar 10:30, 11 de la mañana más o menos, alrededor de mediodía. Ricardo, seguramente tendremos humo blanco desde el Senado. ¿Sabe que esto ya había pasado? Había pasado en agosto del 2016. Había pasado el hecho de que aparecieran más tarjetas que congresistas. En la elección en la Cámara de Representantes de Carlos Negret como defensor del pueblo. Aparecieron 158 tarjetas y eran 154 congresistas. Solo que la votación en ese momento no fue empate y entonces el voto... No, ahí había una barrida plena de Carlos Negret. El voto no era definitivo. Mayoría un voto absoluta. Más o uno menos. Muy bien, 7 de la mañana, 16 minutos. Pues... Néstor, a mí de todo esto realmente lo que me da tristeza, digamos, es el muy poco conocimiento y valor que en Colombia le damos a la Corte Constitucional. Permanentemente decimos, esta es la votación más importante, la elección más importante, allá se deciden las cosas importantes, pero realmente la manera como se eligen los magistrados de la Corte y como se hace una deliberación pública sobre las razones para elegirlo, pues son muy lamentables, la verdad. Son con un enorme desconocimiento del papel que hace la Corte Constitucional o con una deslealtad con la opinión pública. Héctor? ¿Le parece poquito? Mire, yo por la senadora Paloma Valencia tengo, como ella lo sabe, el mayor aprecio, pero el mayor aprecio desde que fuimos aquí compañeros en Blue Radio hace ya 12 años o 13, y he hablado con ella infinitas veces y la aprecio mucho, pero me parece de una tristeza que un senador diga decenas de veces prácticamente en la entrevista que no sabe lo que piensa uno de los candidatos y que eso no le importa, que ella lo único que le importa es que no sea el del gobierno. Es que, mire, en la Corte Constitucional el 80% de las decisiones no tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con una cosa como por ejemplo la que comentamos ayer aquí de si una señora actúa en legítima defensa después de haber sido violada brutalmente o no, y si debe estar en libertad o debe estar 24 años en la cárcel. Eso no tiene que ver con el gobierno. Aceptándole ese porcentaje, por una parte, Héctor, y por otra parte, Néstor, de las decisiones que sí tienen que ver con los gobiernos. Y por otra parte, Néstor, el gobierno del presidente Petro para efectos de la Corte Constitucional prácticamente está terminado. Un proceso en la Corte Constitucional se demora casi un año. Este magistrado nuevo se va a posesionar en febrero. Es decir que las decisiones que tome el gobierno en julio, en agosto del año entrante, ya las deciden cuando el presidente no está. En realidad están eligiendo un magistrado que va a ser magistrado durante los 4 años del periodo siguiente y durante 3 del siguiente, es decir, va a ser más tiempo magistrado del próximo y del siguiente presidente que del actual. Entonces, pues desconocer todas esas cosas me parece realmente lamentable. Yo no vi a nadie en la deliberación pública y debo decir, pues digamos, con mea culpa, los medios de comunicación nunca buscaron a los candidatos para preguntarles si, por ejemplo, creían en que las mujeres podían interrumpir voluntariamente el embarazo, o cuándo debía considerarse que hubiera una sustitución de la Constitución, o cuáles eran las condiciones para aceptar una declaratoria de emergencia. Ninguna pregunta seria le hicieron nunca. Simplemente se dedicaron a enlodar el nombre de un candidato que le inventaron hasta acosos laborales y cosas. Un jurista serio, decente, que yo le insisto, yo no quiero que él sea el elegido, yo quiero que sea la doctora Claudia Dangond por aprecio. Ella no piensa como yo y yo seguramente voy a estar en contra de la mayoría de los votos que ella tenga en la Corte Constitucional. Yo no quiero una Corte Constitucional de 9 magistrados que piensen como yo. Me alegra mucho que llegue una persona distinta a como pienso yo, pero sí me parece que la deliberación pública debería tener mayor altura. Héctor, solo le hago una precisión. No es que usted dice los medios de comunicación como si los medios de comunicación se hubieran puesto de acuerdo para no preguntar. Los candidatos, los 3 con quienes he hablado, con quienes he podido tener alguna clase de interlocución,
han dicho que prefieren esos temas aclararlos ante unas instancias que son el Senado de la República. Pero además es que eso pasó ayer. Lamentablemente ayer en el Senado los honorables parlamentarios no les preguntaron, no profundizaron en las exposiciones de los tres integrantes de la terna. Simplemente hágale rápido y votamos. Ese fue el nivel tan bajo de la discusión. Hecha esa aclaración, le hago la segunda, Héctor. Es el gobierno el que le está haciendo campaña a un candidato. Y creo que eso es indiscutible. 7 de la mañana, 20 minutos. Voy a saludar a un senador. Señor Aurelio. Sí, Néstor. Mire, yo no dudo de las calidades académicas y jurídicas de ninguno de los candidatos. Conozco a la doctora Claudia Dangond, ha sido una académica en la Universidad Javeriana durante mucho tiempo. Y bueno, en fin, yo no descalificaría a nadie. ¿Por qué vamos a descalificar a una persona que tiene, digamos, todos los títulos para poder optar a la Corte Constitucional? Pero esto se dañó cuando el gobierno empezó a meter la mano. Bueno, que todos los gobiernos meten la mano, lo que pasa es que este la metió de una manera tan burda, muy típico de él. Entonces esto terminó siendo, el gobierno es el que pone la apuesta para que esto se vaya el del gobierno o contra el del gobierno. El gran damnificado de esta elección, ¿sabe quién es? Pues el doctor Miguel Polo, que el gobierno se montó en el caballito de Miguel Polo y terminó manchándolo, terminó descalificándolo, y creo que el gran error de aquí es la forma burda como el gobierno lo apoyó, y me llama la atención, por ejemplo. Ahora, Polo puede, yo estoy de acuerdo con Héctor. Polo puede ganar hoy, Aurelio, ojo, ¿no? Y si gana hoy, seguramente será con los votos de la izquierda del gobierno. Del pacto histórico. Perdón, Ricardo, para terminar. Ahí está el doctor Simón Gaviria, está el doctor César Gaviria, está el doctor Alexander Vega, está el doctor Carlos Andrés Trujillo, está el doctor Gregorio El Hach, y siguen. Sí, claro. Siguen firmes. Carlos Andrés Trujillo también. Andrés Trujillo también votando. Claro. Pero me llamó la atención sobre todo la agresividad de Ariel Ávila por esa votación ayer. Es decir, se lanzó a la curul del presidente del Senado. Aurelio. Y eso pues desdice mucho realmente de quienes defienden la candidatura. Tengo en la línea al senador Ariel Ávila, que a usted le parece que fue agresivo. Senador Ávila, buenos días. ¿Qué hubo, Néstor? ¿Qué más? Un saludo a toda la mesa, a Héctor, a Aurelio, a todos. ¿Qué más? Senador Ávila, gracias por atender esta llamada. Quiero preguntarle qué fue lo que pasó ayer cuando deciden levantar la sesión. Porque es cierto, usted se va a la curul de la presidencia, increpa a Efraín Cepeda, y después le escucho a usted la versión de que el senador Cepeda le había dicho una mala palabra. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Mire, ahí está, ustedes estuvieron ahí con los periodistas de Blue Radio, porque ahí los vi, y ahí está. La sesión estaba convocada a las 10 de la mañana, la atrasaron a las 11, luego a las 11:30. Luego cerraron la plenaria del Congreso y solo quedaron adentro las asesoras de Efraín Cepeda, quien no ha querido convocarle la votación para reemplazar a Gregorio El Hach, y tienen al subsecretario del Partido Conservador de secretario. Y además del señor Efraín Cepeda, conservador, es el jefe de debate, la señora Claudia Dangond, con sus asesoras adentro, rondando todos los senadores, y no dejaron entrar a nadie más. Lo pueden verificar si estoy diciendo mentiras. Luego viene la votación. La comisión escrutadora, una vaina vergonzosa, se demora 16 minutos. Luego dice que hay un voto de más. Lo normal es que cuenten los votos, y hay uno de más, sacan al azar, lo queman, lo que se hace en un proceso normal electoral. Entonces, vergonzoso, meten un voto adicional, y luego el señor Efraín Cepeda levanta la sesión. Imagínense qué dirían los periodistas si un día de la votación... Senador, perdóneme. Suspendemos la votación, ustedes dicen golpe de Estado. No, la votación era para ayer. Lo que tenía que haber hecho el señor era haber ordenado votar otra vez, y no lo hizo. Senador Ávila, lo que está diciendo es que fue la comisión escrutadora la que le agregó el voto. No estoy diciendo eso, se demoraron muchísimo y hicieron mal el procedimiento. En esa comisión, porque tenían que haber contado el total de votos antes de haber separado qué voto iba a quién, que es lo que manda el procedimiento electoral normal en cualquier proceso electoral. Pero 16 minutos contando y recontando los votos tampoco parece que sea escandaloso. Pues ¿cuál es el rollo del tiempo? No, el problema no es el rollo del tiempo, sino el procedimiento. Porque vuelvo y repito, usted cuenta el total de votos y mira cuántos votaron. Y ahí sí separa los votos de uno o del otro. Aquí fue al revés, se separaron los votos desde el principio. Senador, ¿eso en su opinión violaría la elección? ¿Podría ser causal de nulidad de la elección?
Eso va a haber demandas hoy seguramente y todo, gane quien gane, porque hay un artículo, el 138, que dice que toca convocar a elección 3 días antes. Entonces hay quienes dicen que toca convocar el jueves a la otra semana y otros quienes dicen que lo de hoy es igual continuidad de lo de ayer, que no había que hacer la nueva convocatoria, y gane quien gane va a haber una demanda al Consejo de Estado y nos iremos por allá hasta abril o mayo para definir si la elección fue legítima o no. Senador Ávila, ¿y por qué el tono de su protesta, de su recriminación contra el presidente del Senado, cuando usted se va a la presidencia a porque levantó ilegal, porque él me dijo una grosería y ahí está grabado, y yo lo que le dije es: yo voté por usted porque usted iba a dar garantías. Además eso está grabado, ahí quedó. Esa fue y él no dio garantías. Levantar la sesión fue una cosa vergonzosa, igual de vergonzoso a lo que fue un voto de más que apareció. Es igual de vergonzoso. Yo le pongo un ejemplo, Néstor. Imagínense que el 8 de marzo del 2026, porque llueve, alguien diga: no, suspendemos la votación y vamos mañana. ¿Qué dice la gente? Golpe de Estado, se van a quedar en el poder, no sé qué, que es exactamente igual. No hay garantías. El secretario es conservador, el presidente del Senado es conservador. ¿Cuál es la falta? El presidente del conservador. ¿Cuál es la falta de garantías? Que no le entendí. La falta de garantía es que la votación tenía que haber sido ayer, porque estaba convocada para ayer y fue pública la convocatoria, y no hoy. ¿Y por qué hoy? Porque uno no sabe qué pasó anoche y cuántos votos torcieron de un lado y del otro. Ayer tenía que haber sido la votación. Y no hay garantías. No hay garantías, Ernesto, porque el secretario del Senado es conservador, el presidente del Senado es conservador, y la candidata del presidente del Senado y el secretario del Senado es conservadora, y es el jefe de debate. Eso no es garantía de nada. Pero ¿dónde está la garantía? He oído, es que los presidentes del Congreso tienen una afiliación política. No me escandaliza. Sí, claro. Todos los presidentes del Congreso en toda la historia de 200 años republicanos en Colombia, todos los presidentes del Congreso tienen una afiliación política. Pero cuando uno cierra el Congreso solo para las asesoras de Efraín Cepeda, cuando el mismo secretario es conservador, a mí eso sí me escandaliza. Tanto poder en un partido. Imagínense eso fuera en el pacto histórico, que tuvieran todo eso. Imagínense, ¿qué dirían? Hubiera pasado esto. Imagínense, solo yo le pido a la gente: pongan eso al otro lado a ver qué estarían diciendo hoy. A mí eso me escandaliza. Mire, pero el escándalo es que votaron 103 y había 102. El escándalo ese es un escándalo. El otro escándalo es que ilegalmente se levantó la sesión. No sé quiénes son las secretarias de Cepeda o no, pero supongo que si él es conservador, pues estarán cuando el petrismo presidió el Congreso de Colombia y lo ha presidido. ¿De quién eran los asesores? Pues petristas. Sí, pero que nomás entren los asesores de él y no nos dejen entrar a ningún otro asesor de ningún senador. ¿Y eso qué cambia? Eso es exacto, porque ¿por qué rondaban por todos los senadores a ver cómo estaban votando? ¿Eso qué cambia? Eso es lo que digo yo. Si no cambia nada, entonces ¿por qué no la saca? ¿O deja entrar a todos? Pero ¿cuál es el problema de que haya un asesor de uno y no de otro? ¿Eso qué relación cambia? Claro, mirando cómo votan los senadores. Es que los senadores tienen que marcar ahí el tarjetón. ¿Y qué pasa que miren cómo votan los senadores? No le estoy entendiendo, senador Ávila. No entiendo cuál es la violación. ¿No le parece grave que se viole el voto secreto? Pero y que nomás los asesores de Efraín Cepeda estén mirando a ver cómo marcan los senadores. A mí me parece gravísimo. ¿Usted ha visto que alguien diga cómo votó usted? Claro, yo no tengo problema, porque como yo marco y dejo ayer eso creo que lo grabaron ahí, yo marco y dejo el tarjetón ahí, pero hay senadores que no les gusta que sepan cómo marcaron. Por eso, pero no estoy escuchando absolutamente a nadie que haya denunciado que se violó la privacidad de su voto. Sí, pero yo creo que sí, porque estaban ahí, vuelvo y repito, estaban ahí rondando las asesoras de Efraín Cepeda. O que yo crea, no hay ni una sola denuncia de que alguien vio cómo votó fulanito y está contando cómo votó fulanito. De hecho, el gran misterio esta mañana es quiénes fueron los que votaron en blanco, y eso no se sabe. Sí, pues ahora, usted está claro, pero entonces lo que sí le digo es que lo grave es el voto, además, sí señor, y haber levantado la votación. Eso es ilegal. Suspendieron la votación, eso es ilegal. La votación estaba para ayer. Cuando se suspendió la votación hubo una apelación, ¿cierto? Sí, señor, que tardó media hora en resolverla para que se rompiera el quórum. El almuerzo lo sirvieron afuera, que está grabado por todos los medios de comunicación, y rompieron el quórum. Y después de media hora resolvieron. Pues sí, rompieron el quórum, quiere decir, sí, unos congresistas se fueron de la sesión, ¿cierto?
Sí, claro, para dilatar. Ese es el problema, es que aquí son solo marrullas. Ese es el problema con Efraín Cepeda. Esa morronguería siempre llena de marrullas, así ha sido siempre. Cancela las comisiones cuando juega la selección Colombia, hoy convocó la votación temprano y evitó que la comisión primera sesionara, como lo ha hecho en 3 o 4 ocasiones. Siempre es lo mismo, con él siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y si siempre ha sido lo mismo, ¿por qué usted votó por él para la presidencia del Senado, doctor Ávila? Porque uno es leal con los acuerdos, y como el tema de los acuerdos decía que se pactaron en julio del 2022, y es que a los partidos le corresponde las presidencias, uno tiene que respetar la palabra, y por eso yo le dije ayer a Efraín Cepeda, yo voté por usted, aún siendo de oposición, bajo la lógica que usted iba a dar garantías, y no dio las garantías, pero pues uno tiene palabra, uno cree en la gente. Pero así ha sido la presidencia de Efraín Cepeda. Mire cuántas veces, ¿se acuerdan cuando acabó la sesión de un congreso, de una plenaria, que porque los aviones no funcionaban, no había gasolina, y sí habían gasolina y aún así no siguió? Siempre es lo mismo. Con él siempre es lo mismo. Senador Ávila, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo una feliz jornada el día de hoy. Un abrazo y mil gracias a todos y todas. Del Partido Verde, el senador Ariel Ávila, que es el que termina increpando muy fuertemente a la presidencia del Congreso y termina esta sesión con un cuestionamiento también a las garantías. 7:31 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. No aparece ni el video ni el senador que depositó 2 votos en la controvertida y accidentada sesión parlamentaria de ayer, en donde se intentaba elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fue una votación inédita por 2 razones. Porque hubo un empate a 50 votos entre Claudia Dangond, que es la candidata de la oposición, y el otro, el candidato del gobierno, que es Miguel Efraín Polo, el candidato defendido por el propio presidente Petro, que estuvo llamando él personalmente a congresistas intentando conseguir voto por voto. Pero también es inédita porque eran 102 senadores y aparecieron 103 votos. Por eso el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tuvo que levantar la sesión intentando descifrar qué era lo que había pasado, volver a hacer tarjetones, revisar la votación y detectar en dónde estuvo el intento de fraude o el problema. Hay 2 teorías esta mañana, que se pegaron accidentalmente 2 tarjetones, 2 papeles, y fue un error. O que alguien, que es la que yo creo, intentó hacer trampa y metió un voto adicional. La primera gran responsabilidad que tenemos los seres humanos es cuidarnos. El autocuidado es nuestra primera tarea. No te dediques a otra cosa si no estás bien, si no estás haciendo lo posible para que tu contexto sea de bienestar. Te cuidas físicamente, teniendo una vida llena de actividad, alimentándote bien, descansando. Te cuidas emocionalmente, aprendiendo a gestionar esos impulsos emocionales. Te cuidas espiritualmente, siendo capaz de trascender. Si tú no te cuidas, nadie te cuida. Y el autocuidado es la base para que tu proyecto de vida sea feliz, para que tu proyecto de vida sea realizado. Ánimo, tú puedes, tú sabes. En el Congreso, ojo, la Comisión Séptima estaba aprobando en primer debate la reforma a la salud, que no es muy nueva, básicamente es la misma que se hundió el año pasado en el Congreso, presentada ahora por diferente ministro. La que se hundió era de Carolina Corcho y ahora esta es del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Aprobaron acabar la CPS, darle superpoderes a la ADRE y crear las CAPS. Digo, es el mismo corazón de esa reforma a la salud que ya se había hundido. Falta todavía el trámite en el Senado, en donde las cuentas son diferentes. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de salud. Hay que dividir lo ocurrido ayer en la plenaria del Senado con el bochornoso episodio de la aparición de 103 votos con 102 senadores presentes en la elección para magistrado de la Corte Constitucional. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Hace algún tiempo tuve el privilegio de conversar con John Maxwell, uno de los autores más reconocidos y vendidos en temas de liderazgo. Fue un diálogo ameno y lleno de valiosas enseñanzas. Lo que más me impactó fue su actitud genuina para escuchar y aprender de los demás. Maxwell dedicaba tiempo y atención a las respuestas que yo daba a sus preguntas, mostrando un interés sincero y una apertura admirable. Esta experiencia me dejó una gran lección, ya que uno de los errores más comunes al comunicarnos es intentar adivinar lo que la otra persona va a decir e interrumpirla, respondiendo a lo que creemos ella quiere expresar. Este hábito, fruto de la impaciencia que caracteriza a muchos, revela nuestra falta de paciencia. Quien aspire a comunicarse de manera efectiva debe practicar la escucha activa, lo que implica no solo estar abierto al mensaje y al ser del otro, sino también respetar su ritmo, su velocidad al hablar. Este error de interrumpir se complementa con otros que también afectan nuestra capacidad de comunicarnos. Uno, intentar resolver el problema demasiado rápido. Hay algunos que ofrecen soluciones prematuras. Eso hace que la otra persona se sienta invalidada. Este error surge tanto de la impaciencia como de la creencia de que al hablar los demás están buscando que nosotros les solucionemos sus problemas, cuando muchas veces lo que necesitan es ser escuchados solamente. La escucha requiere mucha humildad. Segundo, escuchar solo para responder, enfocarse en lo que se va a decir a continuación en lugar de comprender lo que se está escuchando. Esto impide captar el mensaje real, ya que se prioriza la respuesta sobre la verdadera comprensión. Tercero, fingir atención, asentir con la cabeza o decir al estilo nuestro, ajá, sin estar realmente involucrado en la conversación. Y cuarto, generalizar. Asumir que sabemos lo que la otra persona piensa o siente sin preguntar ni profundizar en su contenido. Oye, que quede claro, para sostener relaciones sanas y comunicarnos de manera acertada, necesitamos aprender a escuchar. La escucha activa no solo nos permite captar el mensaje del otro, sino también fortalecer nuestros contactos. Hoy te invito a que reflexiones y te preguntes, ¿tú qué tal escuchas? Estás escuchando Blue Radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox. 7:39 minutos de la mañana. Episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando,
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 40 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de las eliminatorias al Mundial. El paso a paso de nuestra selección Colombia. Con los hinchas, lo más reciente, ese banderazo, ese encuentro íntimo que ya se ha convertido casi que en una religión, en un ritual prepartido en la ciudad de Barranquilla. Apoyo total a la selección tras su última sesión de entrenamiento en el Estadio Metropolitano. Lo cierto incluso es que tras esa jornada, de a poco se ha ido rayando el pizarrón de la posible formación y se han ido conociendo detalles de jugadores que parece no estarían en plena condición para actuar. Es decir, Colombia podría estar con Vargas en el arco, Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica en defensa, Richard Ríos, y atentos, porque Kevin Castaño y Mateus Uribe finalmente podrían ser ambos titulares. Todo parece indicar que la molestia que arrastra John Arias, el hombre del Fluminense, no le daría para ser inicialista, pero el cuerpo técnico lo va a esperar hasta último momento, así como están esperando al jugador James Rodríguez. Si no está Arias, insisto, estaría Uribe y Castaño en esa zona de la mitad de la cancha, y si no está James, pues Juanfer Quintero volvería a ser inicialista. Y en el frente de ataque, el mano a mano está entre Durán y John Córdoba. Recordemos que Córdoba, el del Krasnodar, ya está habilitado tras pagar una fecha de suspensión y podría ser inicialista frente a la selección de Ecuador. Ecuador, que a propósito llegó la noche anterior, lo hizo con Moisés Caicedo y Félix Torres, que son las dos novedades que podría tener el técnico Becachese en su formación titular para enfrentar a la selección Colombia. Ecuador viene de ganar 4-0 frente a Bolivia y viene invicta hace 4 juegos. Es decir, será un rival de cuidado el que enfrente hoy en el Metropolitano nuestra selección nacional. A propósito, hoy, a partir de las 2:30 en la tarde, tendremos en el panorama de las eliminatorias los juegos Bolivia-Paraguay. Estará aquí en la señal de Blue y también en la pantalla del Gol Caracol. Sobre las 5 de la tarde estaremos con Colombia-Ecuador. La pelota va a rodar a las 6 de la tarde en el Metropolitano, juego que también estará en Blue y en Gol Caracol. Y a las 7 de la noche se enfrentan de manera simultánea, es decir, en el mismo horario, Chile frente a Venezuela y Argentina frente a la selección de Perú. Terminado Colombia-Ecuador, empalmaremos con Brasil-Uruguay. Vaya partido que está previsto inicia a las 7:45 de la noche en esta 12ª fecha de las eliminatorias. Un repaso rápido. La líder es Argentina en cuanto a las elecciones en el camino al Mundial, 22 puntos. Uruguay es segunda con 19 unidades, más 8 en la diferencia de gol. Tercera es Colombia, 19 con más 6 en ese ítem. Cuarta aparece Brasil con 17, quinta Ecuador con 16 y más 6 en la diferencia de gol. Sexta Paraguay también con 16 y más 1. Séptima en repechaje Venezuela con 12 puntos. Octava Bolivia también con 12. Novena Perú con 7 y décima Chile con 6 unidades. Así que hoy los invitamos desde las 2:30, tarde noche de eliminatoria en Blue y en la señal del Gol Caracol. Del fútbol de casa, la Liga. Ojo que mañana Nacional arrancará la fase de los cuadrangulares semifinales frente a Santa Fe. No contará con Edwin Cardona. Finalmente, la Dimayor decidió sancionar con 2 fechas al mediocampista del conjunto verdolaga. Todo por besar el escudo del verde en el clásico frente a Independiente Medellín. Habla el central de un acto provocador, así que serán 2 fechas de suspensión y 2.600.000 pesos de multa para el jugador, que se perderá inicialmente el partido frente a Santa Fe en el Atanasio y el duelo frente al Deportivo Pasto en la Libertad, en territorio nariñense. Y la B en Colombia está electrizante. En las últimas horas, el torneo, por fecha 5, dejó estos resultados: Real Soacha de Cundinamarca 1, Atlético Huila 0. Automáticamente en el grupo A falta de una fecha, 3 equipos están en la pelea. Cúcuta Deportivo líder con 8, Real Soacha con 8 y Unión Magdalena con 7. Ya fuera de pelea el Huila con 3 unidades. Y en el otro grupo, en el B,
cayó Quindío 2-0 a manos de Orso Marzo, y Real Cartagena, en un partido determinante, le ganó 1-0 a Llaneros. El Velo lidera, Llaneros con 9, Real Cartagena con 9, Orso Marzo con 7, 3 equipos también con posibilidades en esta zona, y Quindío que cierra con 4 puntos. Y atentos porque en Copa Davis el adiós de Rafa Nadal comienza. Hoy jugará su primer partido España en individuales y será Nadal, la leyenda, quien enfrente a Países Bajos. Esta es la eliminatoria en cuartos de final, se juega en Málaga. Recordemos que Rafa Nadal no juega desde junio, cuando enfrentó a Djokovic en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos en París. 7:45, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Es un mecanismo que permite el sistema penal de Colombia y que consiste en reconocer responsabilidad de delitos, devolver parte del dinero que se robaron y obtener rebajas de penas. En el caso de Olmedo López, que era el jefe de la banda criminal, pactó aceptar los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación y pagar una condena de 7 años, 1 mes y 12 días de cárcel y devolver 724 millones de pesos y pagar una multa de 3.000 salarios mínimos. Su segundo a bordo en la unidad era Sneider Pinilla. Por los mismos delitos va a pagar 6 años, 6 meses y 9 días de prisión y devolverá 618 millones de pesos. El otro que se confesará a cambio de la rebaja de pena es el pastuso Luis Eduardo López, el contratista al que le dieron la plata pública de donde salieron las coimas. Él negoció una condena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión y la declaración o la devolución de más de 7.000 millones de pesos. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defendió frente a varias acusaciones realizadas sobre el proceso de contratación dentro de la empresa, también la supuesta injerencia de su pareja en la toma de decisiones administrativas y algunas investigaciones que están en curso. Para mostrar que yo soy inocente, es que si usted tiene alguna condena o alguna investigación donde yo sea condenado por corrupción por algún hecho, le agradezco que me la haga llegar. No aparece ni el video ni el senador que depositó 2 votos en la controvertida y accidentada sesión parlamentaria de ayer, en donde se intentaba elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fue una votación inédita por 2 razones. Porque hubo un empate a 50 votos entre Claudia Dangond, que es la candidata de la oposición, y el otro, el candidato del gobierno, que es Miguel Efraín Polo, el candidato defendido por el propio presidente Petro, que estuvo llamando él personalmente a congresistas intentando conseguir voto por voto. Pero también es inédita porque eran 102 senadores y aparecieron 103 votos. Por eso el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tuvo que levantar la sesión intentando descifrar qué era lo que había pasado, volver a hacer tarjetones, revisar la votación y detectar en dónde estuvo el intento de fraude o el problema. Hay 2 teorías esta mañana, que se pegaron accidentalmente 2 tarjetones, 2 papeles, y fue un error. O que alguien, que es la que yo creo, intentó hacer trampa y metió un voto adicional. 1 millón. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. La noticia económica es el crecimiento en el tercer trimestre, 2% reporta el DANE, que lo celebra, Víctor, el presidente Gustavo Petro. Sí, Néstor, amanece muy contento el presidente Gustavo Petro con los resultados del crecimiento de la economía durante el tercer trimestre, mientras analistas, economistas y diferentes gremios empresariales lamentan que ese dato que usted comenta del 2% estuvo por debajo de lo esperado y por debajo del potencial que tiene la economía para crecer, y lamentan también el marchitamiento del sector extractivo, que fue el que más cayó, con una contracción de más del 7%. El presidente Petro ve esto, Néstor, como algo muy positivo, porque para él hoy sectores distintos
distintos a la minería y el petróleo son protagonistas en la economía. Escribe en sus redes sociales cosas como estas. Hay un largo mensaje, pero voy a hacer un resumen. Hemos crecido más del 10% en la agricultura. Es como si fuera la economía china. Colombia volvió a ser cafetera y no carbonera, que es la distancia entre la vida y la muerte. El turismo sobrepasa las divisas del carbón. Reconoce el presidente el mal momento del sector vivienda y para reactivarlo le pide al Banco de la República bajar aún más las tasas de interés. Estamos en plena transición de una economía extractivista hacia una economía productiva, señaló también Néstor, el mandatario de los colombianos. Ahora, el sector agricultura está jalonado, Víctor, por el café en particular, que está creciendo 33%, y el café está jalonado por el precio internacional del café, ¿no? Así que y la tasa de también cambio. también ha habido crecimiento en la producción de café. Aquí hemos venido constantemente resaltando esos datos, crecimientos de más del 15%, del 20%, del 25% en algunos meses. Así que hay una combinación de factores, mayor producción de café y también una mayor tasa de cambio que ha impactado positivamente el precio interno y precios altos. Son las tres cosas, efectivamente. Es la tripleta, recordándonos el boom cafetero que vivíamos en los años 70 y 80 y otra vez siendo el café el gran protagonista del crecimiento económico. Le va bien, del Paula, país. Al café, le va mal a la industria, le va muy mal al sector de minería, le va muy mal al sector de construcción, le va muy regular al sector comercio. El doctor Bruce McMaster es el presidente del Consejo Gremial, de los gremios en Colombia y de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor, a usted y a sus compañeros. ¿Usted cree que la caída de la minería, el crecimiento del sector agrícola en Colombia son suficiente motivo para celebrar esta mañana? Bueno, yo diría que el crecimiento del sector agrícola sin duda sí es una muy buena noticia. Ustedes lo acaban de mencionar, crece por las tres razones: crece porque efectivamente la tasa de cambio impulsa, porque el precio internacional impulsa, y crece también porque la cosecha es grande. Esta cosecha es probablemente la más grande de los últimos años, lo cual, por cierto, habla bien de la Federación de Cafeteros, y se lo digo porque hubo muchas preguntas sobre el papel de la Federación de Cafeteros, y yo creo que realmente han cumplido un papel destacado que yo quiero resaltar. Luego, lo que sí no es una buena noticia es que Colombia haya caído el 7.1 en minería y hidrocarburos, porque además, entre otras cosas, el Estado colombiano, el gobierno nacional central y los gobiernos departamentales dependen en una muy buena parte de los ingresos que se generan en ese sector. Es decir, parte del problema fiscal que tiene en este momento la nación se debe justamente a que haya habido una caída como la que se está presentando hoy en día. Ahora, se lo digo sinceramente, si uno quiere, digamos, de alguna forma cambiar la composición de las exportaciones o de los productos colombianos, no es reduciendo los productos que nos están hoy en día dando de comer, sino aumentando, digamos, el resto de productos. Es decir, realmente uno tendría que tener una estrategia un poco distinta, de manera que ese pedazo de la celebración sí no lo puedo compartir, sí. Sí, doctor McMaster, el presidente Petro, en la celebración dice, es como si fuera la economía china, que a mí me parece que es un poquito exagerado, porque aquí está creciendo un pedacito de la economía y el crecimiento es 2%. ¿En algún sentido usted ve comparable este crecimiento de la economía en un trimestre con lo de la economía china, como dice el presidente? Yo creo, Néstor, que lo que él quiso decir en ese trino es que el crecimiento del sector agrícola de cerca del 10% es equivalente al crecimiento que ha tenido en algún momento la economía china. Yo creo que él se refería a eso, y es verdad, la economía china ha crecido a niveles del 10% en muchas ocasiones, y ese 10% de la agricultura, pues claro que hay que celebrarlo. Yo creo que él se refiere a eso, no creo que lo está comparando con el 2, pero bueno, eso pasa con las redacciones de los trinos que a veces permiten diferentes interpretaciones, ¿no? A propósito de la economía china, esa economía no es muy jalonada por sectores industriales que producen empleo a propósito. No, claro, el gran crecimiento de la economía china se dio de acuerdo a una política o resultado de una política industrial que fue evolucionando desde las copias y de las maquilas que todos conocimos hace un tiempo y que inclusive criticábamos, hasta una industria que hoy en día es muy sofisticada, con un alto grado de investigación. Son líderes en este momento realmente en innovación científica, hacen cosas que casi nadie más puede hacer en el planeta, sin duda sí. Es decir, y realmente, y si usted quiere tener un crecimiento sostenible en el largo plazo, que produzca además una mejora sustancial en la vida de los trabajadores, que le produzca más riqueza a la gente, a las familias, usted tiene que tener
tener una industria que verdaderamente se fortalezca. Y por eso, entre otras cosas, es la gran preocupación que hemos venido expresando nosotros alrededor de la caída de la industria, y en donde se hace muy poco para detenerla, sabiendo que tenemos varias cosas a la mano en este momento para solucionar esa caída. Una, por supuesto, el tema de la vivienda y la construcción en Colombia. El sector vivienda y construcción en Colombia, Néstor, jalan cerca de 32 subsectores de la industria: ladrillo, cemento, acero, luminarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un problema, digamos, que todavía sigue, digamos, latente, que el año entrante, entre otras cosas, dentro del presupuesto general de la Nación, tiene una reducción importantísima en los subsidios que se van a producir. Ese es un tema. Y el otro tema que hemos venido proponiendo es el tema del apoyo a las exportaciones. Colombia tiene una gran cantidad de desventajas que tenemos que compensar de alguna forma. Llevamos bastantes meses proponiendo que se estudie el CERT. Aparentemente ahora ya vamos a tener unos encuentros finalmente para tratar de poder implementar un CERT, pero nos hemos demorado realmente en 24 meses en esta situación. Y ahora una última pregunta al respecto. Habla usted de los CERT, habla de menos subsidios, más aranceles, y por lo demás también se avecina una subida en las tarifas para exportar a los Estados Unidos por cuenta del presidente Donald Trump, que quiere ponerle arancel del 20% a las exportaciones de todos los países. ¿Cómo más puede pegarle esto a la industria colombiana y qué más podría llegar a hacer el gobierno si toma nota y ejecuta, ¿no? Doctor Manuel. Claro, Paula, la pregunta es buenísima, porque yo sí creo que Colombia tiene que tomar una decisión seria en este momento respecto de la estrategia comercial que tenemos que implementar frente a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor socio comercial, es nuestro mayor comprador, también a él le compramos una gran cantidad de cosas, y Colombia no puede jugar, digamos, irresponsablemente o, digamos, en forma ideologizada con ese comercio. Tenemos que trabajar de verdad seriamente en tratar de fortalecerlo. Hay que pedirle a Estados Unidos, por ejemplo, que nos dé más acceso a productos. Es verdad que es muy difícil venderle cosas a Estados Unidos por temas de regulación y demás. Y yo creo que esa diplomacia se tiene que convertir en una diplomacia comercial muy seria, muy agresiva, muy estratégica, para tratar de que efectivamente logremos nosotros minimizar lo que usted está mencionando, pero ojalá no solamente eso, sino además también poder llegar con productos con los cuales no hemos podido llegar desde hace años, que hubiéramos podido sin duda venderle y que hubieran generado muchas divisas para nuestro país, empleo, ingresos tributarios, en fin, todo lo que genera esta actividad económica. Son las 7:57 minutos. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI. Doctor McMaster, gracias por estar aquí en Blue Radio esta mañana. No, gracias a usted, Néstor, por la invitación. Feliz día, chao. Aurelio, usted que es uno de los grandes expertos en temas agrícolas, especialmente cafeteros, autoridad reconocida en tema de café, ¿es sostenible este crecimiento de 33% en la producción de café en Colombia? Néstor, es que es una combinación, como ya dijeron Paola y Víctor. Usted puede aumentar la producción, pero si usted el precio internacional del café se le cae de $2.70, como está ahora, a $1.20, y la tasa de cambio se le cae de 4.400 pesos ahora a 4.100, pues ese crecimiento no pasa. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de los trinos del presidente Petro, los factores que han disparado el valor agregado del café en la economía colombiana son factores totalmente externos, sobre los que el gobierno colombiano no ha operado en absolutamente nada, excepto el aumento en la producción, que, como ya lo dijo el doctor McMaster, tiene que ver más con políticas propias del gremio que con apoyo o con auxilios del gobierno para que esa producción crezca. Nada tiene que ver el gobierno de Petro ni con el factor principal, precio internacional, ni con la tasa de cambio, que, como todos sabemos, depende del mercado de divisas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Murió al amanecer de este martes la niña de 5 años que fue víctima de este aterrador caso de violencia en un conjunto cerrado de apartamentos del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. La pequeña fue lanzada desde el tercer piso de uno de los edificios de apartamentos de este conjunto residencial por su propio padre cuando aparentemente sostenía una discusión con su esposa, la madre de la menor de edad. Según los vecinos del conjunto residencial Torres de Alamadina, la pequeña fue arrojada por el balcón, la policía capturó al agresor, la comunidad al enterarse del hecho enfurecida intentó hacer justicia por mano propia, intentó linchar a este sujeto y luego atacó a piedra la patrulla. 8 en punto. Agradezca, padre, que está aquí, que está haciendo frío en Bogotá, llovizna todavía en algunos sectores de la ciudad y hay un gravísimo accidente de tránsito en este momento por la 80. Saliendo de Bogotá por la 80. Esa es la que va para Medellín, ¿no? La que va, bueno, sí, va para Villeta antes de Medellín. La que va, pero Antigua Medellín autopista lejísimos. Va para Villeta, Honda, es ese trayecto. Guaduas. Yo durante mucho tiempo viví ahí en Tenjo, 2 años en Tenjo, en Chalón, entonces eso era diario. Y era... Pero eso se ha vuelto cada vez más problemático difícil. Y esta mañana hay un accidente, padre, un muerto y está totalmente bloqueada la salida occidental de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, en estos momentos se registra un impresionante trancón, alta congestión vehicular en la calle 80 en el sentido oriente-occidente. No se mueve la calle 80 hacia la salida de la capital del país. 1 kilómetro después de salir por el puente de Guado, un grave accidente se registró, por lo que está totalmente bloqueada y cientos de vehículos están represados en estos momentos. Y es que hace apenas unos minutos, Néstor, se registró un grave accidente entre un tractocamión y una ciclista, exactamente en el kilómetro 1 de la vía Bogotá Villeta, como le mencionaba, 1 kilómetro después